One, please. Muy buenos días. Estamos de nuevo aquí en esta cita cada viernes. Y hoy venimos a reforzar un poquito más el mensaje del domingo pasado sobre el cielo. ¿A dónde van los muertos? ¿A dónde va el cristiano? ¿Qué pasa con él? Bueno, hay muchos pasajes que nos aclaran estas preguntas, pero hoy nos toca meditar sobre San Juan capítulo 5, versículo 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Creo que después del versículo de Juan 3:16, este es uno de los versículos más claros, más definidos, más directos, para hablar un poquito más sobre la vida eterna. Empieza el Señor, de cierto os digo. Varias veces pronuncia esa expresión en este capítulo, a lo menos unas 5 veces se menciona de cierto. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se usaba esa expresión? Creo yo que la encontramos también allá en Timoteo, cuando Pablo escribe, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, al decir de cierto, está diciendo, esta es una palabra fiel, es una palabra digna, es una palabra que debe ser recibida por todos. ¿Cuál es el mensaje? Y enfatiza 3 cosas. Cristo Jesús vino al mundo. Eso es número 1. Es rara la persona que puede negar la existencia o la venida o el nacimiento de Jesús. Hasta el mismo mundo comercial nos lo recuerda. En Navidad, aunque se presenta otro personaje, pero sigue siendo Cristo el centro. Él vino al mundo. Cada vez que usted escribe una carta, escribe algo importante, un cheque, antes usábamos cheques más que ahora, pero usted siempre ponía la fecha. Y al poner la fecha, usted estaba diciendo, hoy es el año 2023, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que hace 2023 años el Señor Jesucristo vino al mundo. No es algo que podemos discutir si es cierto o no es cierto. Ya sabemos que es cierto. Él vino al mundo. Pero ¿a qué vino al mundo? Él vino al mundo, dice, a salvar a los pecadores. Tenía propósito su venida. No nada más venir a hacer milagros, no nada más venir a presentar mensajes, no nada más a dar aliento, no. Él vino a hacer algo más. Vino a ofrecer lo que nadie más podía ofrecer, la salvación. Él vino, dice, a salvar a los pecadores. Pero aquí hay algo interesante, que el Evangelio tiene que ser recibido en forma personal. Eso de que yo nací en el Evangelio o yo vengo de cuna evangélica, eso no vale nada. El apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Recuerdo aquella expresión que estuvo popular por un tiempo. Dios no tiene nietos, ¿se acuerda? Y realmente es la verdad. Los abuelos felices con el nieto, pero Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Entonces, todo aquel que quiere recibir la salvación tiene que venir en forma personal. No es por grupo. Es cuál es mi recepción, cuál es mi reacción hacia este mensaje. Y el apóstol Pablo dice, esto es para mí, yo soy el peor, yo soy el más necesitado, yo soy el primero. Bueno, el Señor pues está dando una gran verdad aquí.
Lo triste es que no todos aceptaron esa gran verdad. Él tuvo que usar testigos, porque él mismo lo dice, ¿se recuerdan ustedes allá en San Juan capítulo 5? Dice, si yo diera testimonio de mí mismo, está bien que no me crean, pero tengo mayor testimonio que el mío. ¿Cuál es? Y por lo menos menciona 4 testimonios. El primer testimonio nos dice ahí mismo en San Juan capítulo 5, pero en el versículo 32 está hablando, otro es el que da testimonio acerca de mí. Hablando de Juan, dice en el versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. O sea, este es mi testigo número 1, el predicador, el que vino antes de mí, el que estaba explicando qué era el propósito de esta venida. El Señor tiene muchas maneras de hablarnos. Allá en el libro de Job dice, ¿qué hace Dios? Bueno, Dios habla, Dios busca, Dios llama, Dios redime, Dios levanta, pero más que esto, creo yo que tenemos que aceptar que aquellos que están predicando la palabra del Señor están precisamente siendo testigos de que lo que Él dijo es verdad, de lo que Él dijo es fiel y verdadero. Después nos dice en el versículo 36, pero mayor testimonio que el de Juan tengo yo, dice, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, esas dan testimonio de mí. ¿Cuántas veces hemos tenido que subrayar esta verdad? Y por eso es tan importante que nuestra vida sea un faro de luz en medio de la oscuridad. Porque la gente tiene que ver qué hizo el Señor en nosotros, qué hizo el Señor en tu vida, en mi vida. Esas son las obras, las cuales el Señor quiere que otros vean. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero el Señor dice, tengo todavía otros 2 testigos más. ¿Cuál es el tercero? El mismo Padre. Dice en el versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, pero Él es el que da testimonio de mí. Y 3 veces por lo menos en la Escritura escuchamos y leemos la voz de Dios que habló dando testimonio. Cuando el Señor estaba en la experiencia del bautismo, una voz del cielo vino y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, o en el cual me deleito. En otra ocasión, en la transfiguración también, este es mi Hijo amado. Y luego, cuando vinieron unos extranjeros a buscar al Señor, dice, Señor, dice, vienen buscándote a ti. ¿Y qué dijo la voz del cielo? Te he glorificado y te glorificaré otra vez. O sea, el Padre dio testimonio de que el Señor Jesucristo era quien decía que era y hacía lo que decía que hacía. Bueno, entonces tenemos al predicador, tenemos las obras, tenemos al Padre, pero uno más, versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero luego pronuncia algo que muestra el dolor y muestra el amor a la vez. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermano, Dios ha hablado al hombre. Dios ha enviado la respuesta para la necesidad del hombre. Dios envió a su propio Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Saber que nacemos una vez de parte física, cuando usted vino al mundo,
usted nació por primera vez. Pero el Señor enseñó a Nicodemo en Juan capítulo 3. Nicodemo dice, tienes que nacer otra vez. O sea, ya naciste físicamente, pero ahora tienes que nacer espiritualmente. Ese segundo nacimiento es el que lo hace a usted hijo de Dios. Ese segundo nacimiento es el que hace que usted sea un hijo adoptado por Dios. No todos podemos decir, Dios es nuestro Padre. No, somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios solamente aquellos que lo han recibido, que han llegado a la cruz por la fe y han aceptado ese sacrificio de Cristo en la cruz. Por él, por uno mismo, pues, uno mismo puede decir, Señor, gracias, porque por tu muerte yo tengo vida. De modo que la pregunta sería, ¿ha nacido usted de nuevo? Aquel que nace dos veces solamente morirá una vez, la física. Pero aquel que nace solamente una vez morirá dos veces, porque morirá la física y morirá la espiritual. Pero aquí dice en Juan 5:24 otra vez, el que oye y el que cree tiene vida eterna. Juan 3:16 decía, un texto que todos conocemos, sin embargo, los textos que siguen son tan importantes, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De modo que vea qué importante es esto. No es si yo quiero o si me gusta, no. El hombre si quiere de veras tener vida eterna, y debo decir la vida eterna empieza desde ahorita. No es que la vida eterna me la va a dar el Señor en el futuro. En el momento que yo creo en Él, que yo lo recibo como mi Salvador, en ese momento Él me da la vida eterna y yo ya la tengo. Dice también allá en capítulo 3 de Juan, el final, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, el aceptar y el rehusar depende cuál es la decisión que usted toma. El Señor la brinda, el Señor la ofrece, el Señor la da. El cambio que usted necesita, el Señor se lo da. La nueva vida que usted anhela, el Señor se la ofrece. Pero si usted no la recibe, en vano vino el Señor a hacer tanto por usted y por mí. De cierto, palabra fiel y digna. Este es un mensaje que tenemos que recibir y aceptar para no caer en condenación, sino los que están en Cristo, dice, no vendrán a condenación, mas han pasado de muerte a vida. Mi pregunta sería entonces, ¿ha usted tenido esta experiencia de nacer de nuevo? ¿O solamente usted ha aceptado Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, pero no ha llegado a ser aquello una decisión personal y final, de los cuales yo soy el primero? Pero aquel que lo hace, aquel que lo acepta, aquel que lo cree, tiene vida eterna. Y esa vida no termina jamás. Qué bendición, ¿verdad? Saber que Dios en su amor nos amó tanto que envió a su Hijo precisamente para darnos esa salvación. Yo le invito en esta mañana que usted pueda también decir, Señor, yo quiero recibir esa bendición. Yo quiero recibir ese amor tan grande que tú tuviste por el hombre, por mí.
Y usted tiene vida eterna en el momento que lo haga. Tiene que nacer otra vez. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo pedimos que aquellos que han escuchado esta mañana un mensaje corto, un mensaje pequeño, un mensaje sencillo, pero una verdad tan sublime y tan grande, Señor, que no tengan en poco una salvación tan grande, que vengan a ese conocimiento, que vengan a esa aceptación, que vengan a esa experiencia de hacer suyo lo que tú, Señor, ofreces y lo que tú estás dando a todo aquel que cree. Gracias, pues, porque podemos tener esperanza, podemos tener seguridad. No tenemos que estar viviendo en incógnita. ¿A dónde voy a ir? Podemos saberlo si tan solo hacemos lo que tú nos pides. Ayuda a los que nos han escuchado esta mañana, que puedan ellos también recibir este mensaje, hacerlo suyo, cambiar de criatura a hijo, de recibir la vida en lugar de seguir en la muerte. Ayúdanos, Señor, y ayuda a los que nos han escuchado, en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias a todos ustedes que nos escriben, que nos llaman o que nos mandan un mensajito. Sara Pérez lo está viendo, dice. Muchas gracias, Sarita. Araceli Méndez, Irma Argüello, Leo Patiño, María Sara González, Vicky Rugelio, Brígida García, Diana Pedraza, Ricky Anaya, Marco Antonio Vázquez. Gusto saludarte, Marco Antonio. Qué bendición saber que tú estás en este mismo ministerio, llevar este mensaje de salvación a todo el mundo, a todo aquel que no lo ha recibido. Bueno, gracias a Dios, Silvia Mancilla, Mónica Gordillo, Caro Jiménez, Sara Pérez otra vez, Java de Jesús, gracias a Dios por ti, por tu vida. Hilda Bandera, Trisha Albavera, nos está viendo, Eva Salazar, Silvia Álvarez, Pati Bo, Diana Pedraza, Josefina Caravantes, Luz de Fuentes, Josué Méndez, Miguel lo está viendo. Un gusto saludarte, Josuecito, qué bueno. Paco también, Elia Vidal, Roberto Mota. Mire, tenemos un buen grupo de conocidos aquí cerca, en Puebla, en México y aún fuera de México. Hermanos, nos mandan una notita de California, nos mandan unas notitas de Centroamérica. Miriam Álvarez está en el Distrito Federal, bienvenida. Gusto saludarte, Miri. Alfredo Hernández y un buen número de otros que nos están asegurando de sus oraciones, pero más que todo, por aquellos que están escuchando el mensaje día tras día. ¿Cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande? No sea usted indiferente, abra su corazón, clame al Señor, reciba lo que Él está ofreciendo y usted tendrá vida eterna para siempre. Que Dios le bendiga. Le esperamos el día de mañana. Recuerde que tenemos nuestro devocional a las 9 y luego el día domingo los 3 cultos, 9, 11 y 1. El próximo miércoles, por favor, ustedes que nos escuchan, el próximo miércoles no tendremos servicio, pero sí lo tendremos el jueves, celebrando la mesa del Señor, el jueves por la noche. Esperamos un buen número de hermanos en el culto presencial, pero si usted no puede venir, prepare los elementos, el jugo, el pan, y tómelo con nosotros, recordando esa mesa, esa cena del Señor que Él mismo instituyó. Estamos entrando a una semana muy especial. Le llaman Semana Santa, le llaman Semana Mayor, le llaman semana en la que todos pueden salir de vacaciones
veces hasta gastar lo que no tenemos, pero lo más importante, es una semana que podemos recordar el amor de Dios, podemos recordar la muerte de Cristo, podemos recordar el perdón otorgado en la cruz, podemos retomar de nuevo el mensaje que el Señor y aún en el Antiguo Testamento los profetas anunciaban. Aquel que en mí cree no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Entonces los esperamos el jueves en la noche y el viernes. Tenemos 2 servicios a las 11 y a la 1, recordando precisamente la muerte del Señor Jesucristo. Y el domingo, el día glorioso, a las 7 de la mañana, lo esperamos en el culto matutino. Ayer hablaba con una persona, me dice, en nuestra iglesia el culto de resurrección lo tenemos a las 3 de la mañana. Bueno, gracias a Dios. Bueno, nosotros le damos un poquito más de tiempo. Si va a las 3, véngase a las 7 con nosotros. Y digamos todos juntos, el Señor ha resucitado el domingo próximo. No este, sino el que sigue. Que Dios le bendiga. Bendiciones pues para usted, para su familia, y que esta semana sea una semana hermosa, preciosa, llena de la bendición de Dios para su vida.